vamos a llamar al banco, por favor, y vamos a pedir ese dinero, ¿no? No llevamos ni un mes en esta casa. Los inversionistas pueden mirar su proyecto, dónde está el dinero, y le damos velocidad al dinero. Así podemos comprar 3 a 4 casas al año. Bueno, voy camino aquí a mi oficina donde tenemos el equipo que está revisando las casas. Esta reunión la hacemos todos los lunes. El equipo está de este lado que está revisando algunas casas y allá está el equipo que está en Colombia. Allá hay 10 personas que le hacen seguimiento a todo este proceso. Porque todos los proyectos tenemos que estar al pendiente y para eso tenemos un equipo. Seguimiento es lo más importante en un fix and flip. Así que vamos adelante. ¿Qué casa vamos a mirar? 3622 East Comanche, ¿no? Sí, esa es la que estoy mostrando. Ok, perfecto. El mismo avance que hay. Puedo mirar desde un principio. Vamos al principio de cómo empezamos esta obra. Tenemos un software especializado y tenemos un equipo que está al pendiente de esto, ¿no? Como les dije. Entonces, nos vamos a apoyar tanto en la parte física como en la parte de sistemas, porque es importante que tu negocio lo profesionalices a través de sistemas. Esta casa la empezamos en marzo 20, ¿ok? Y hoy estamos a, ¿qué día es hoy? 28 de mayo. 28 de mayo. De abril. De abril, wow. No llevamos ni un mes en esta casa. Ok, fabuloso. Entonces, este día empezamos y aquí miramos lo que son las demoliciones, ¿no? Básicamente, cómo la encontramos, cómo la hicimos. Y el software te va diciendo, sigamos hacia adelante, miramos arriba. Miramos. Oscar, ¿me puedes mostrar ahí? Mira, ya en marzo 21. Después seguimos, la parte eléctrica. Después de que hicimos la parte eléctrica, ya empezamos con toda la parte de drywall. En abril primero terminamos eso. Seguimos con la pintura. Y todo tiene su proceso, ¿no? Pero lo bueno es que los inversionistas pueden mirar su proyecto cómo va. Recuerda que nosotros no manejamos dinero. El inversionista es el que maneja dinero en el proyecto y resulta que nosotros le hacemos seguimiento para que él, desde su país o aquí mismo en Estados Unidos, pueda seguir trabajando y pueda mirar cómo va su proyecto adelantado. ¿Dónde está el dinero? Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comparte a la gente para que sepa qué información te la damos gratis, como nos gusta. Ok, seguimos entonces. En este proyecto, seguimos adelante, abril 7. ¿Qué cosas han pasado en este proyecto? Cuénteme un poquito. Tú, Cori, ¿qué encontraste en cada seguimiento del proyecto? Bueno, principalmente se empieza con el techo, luego se empieza a hacer la demolición y luego empiezan a hacer todo lo que es el enchape de las paredes y van a ir avanzando según la naturaleza del proyecto. Luego, bueno, ahorita mismo ya los baños están listos, usualmente tratan de empezar con los baños. Ahorita los 2 baños ya están terminados y básicamente se está empezando con la pintura. Correcto. Que se puede hacer dividirla en 2 partes para que tenga dos entradas diferentes, ¿no? Dos inversiones. La estrategia que muy comúnmente llamamos pad split. Pad split es que vamos a rentar la casa, pero por habitación. Sí. Por habitación. Y cada habitación la vamos a rentar en $800. Vamos a hacer 7 habitaciones. ¿Cuánto es 8 por 7? ¿Quién tiene la matemática ahí? Son $5,600 que vamos a recibir. Entonces te puedes imaginar la ventaja de tener eso, ¿no? 5,600. Le pagamos a Pad Split un porcentaje que nos queden 4,800, 5,000. Oye, eso es una belleza. Una belleza, porque al final que hagamos la refinanciación, ¿qué pasa? Le pagamos el mortgage, que son $2,000, y nos quedan casi $3,000. Dime tú, ¿quién no quiere esa estrategia?
cuando se la ofrecemos al cliente, obviamente le va a gustar y se queda y crea portafolio rápidamente. Por eso yo siempre le digo a la gente, empecemos con una estrategia, digamos $100,000. Y si tú pones $100,000, nosotros te compramos 3 a 4 casas al año para que creas portafolio. Y no solamente crees portafolio, sino que crees un flujo de caja. En este caso de Passsplit vamos a recibir como $2,000, $2,500 de flujo de caja. Eso es una belleza. Entonces, pues, aquí es donde hay que enseñarle a la gente no invertir por invertir, sino saber invertir. ¿Ok? Entonces, seguimos con esta casa. Y esta casa ya estamos casi terminándola. Sigamos hacia abajo. Oscar Type ya está lista. Estamos la última foto de abril 21, ¿no? Correcto. Sí, pues por el miércoles. Andrea, ¿qué estamos esperando de esa casa? Cuento. En esta casa estamos esperando se mandó a fabricar el countertop, todo el mesón de la cocina y ya se está esperando la instalación en la tarde de hoy Ok. para que ya la cocina quede lista y pues coloquen lo que son los grifos, o sea, ya los detalles de la cocina, los grifos en el Ajá. ay, ¿cómo que se llama? En el zinc Ujú. Los faucets. y todo ese tema, pero ya es por esa parte ya quedó lista, ya se hizo todo el aire, se hizo todo el tema de electricidad, como se pudieron dar cuenta. Ya está la pintura, Ujú. ya viene, entonces ya lo que es el detalle final, los detalles finales que es el touch-up del... Correcto. ¿Qué nos falta, digamos, en algún toque que tú le veas a la casa? Ahora que vas a ir, ¿qué le vas a mirar a esa casa? ¿Cuáles son los últimos toques? Realmente ahorita sería la pintura exterior, los detalles de afuera, que le vamos a poner el color un poco más claro para que haga contraste. Y bueno, como siempre, unos detallitos en el baseboard, caulking, que ya debería estar listo. En esta última revisión lo chequeamos. Entonces, listo, ya estamos al 95%, llamémoslo así, ¿no? Sí. Hay que hacer algunos detalles. Pero entonces, bueno, el siguiente paso, y quiero que tú veas esta estrategia que es espectacular. El cliente no tomó el dinero, no se apalancó del banco. Nos demoramos ¿cuánto? Tú sacaste la cuenta, un mes para terminar esta casa, prácticamente. Entonces, ¿qué ya vamos a hacer ahora? Y escuchen bien. Oscar, voy a necesitar que tú llames al banco. Acuérdate que tenemos... ¿cuánto le pedimos de scope of work a esa casa? ¿Cuánto dinero le pedimos? Y lo reviso Revisémoslo porque ese dinero, como no lo tocamos, vamos a empezar a pedirle al banco. Cuando nosotros estructuramos el crédito, le dijimos al banco, vamos a necesitar este valor o este presupuesto para terminar la obra. Pero no, el inversionista puso el dinero porque ahora viene lo bueno. ¿Cuánto le vamos a pedir al banco? 56,000. 56. Ajá. $376 es la cantidad que se va a pedir. Ok, listo. Entonces, Oscar, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al banco, por favor, y vamos a pedir ese dinero, ¿no? ¿Puedes hacerlo? Sí. Listo. ¿Cuánto se demora para que nos entregue ese dinero aproximadamente? Se pueden demorar dentro de 3 días a una semana con ellos. Ok, listo. Entonces, vamos a solicitarlo ahora. Si nos vamos a demorar 3 o 4 días, ya nosotros terminamos porque tenemos que terminar. Y vale, encárgate tú de que todo quede terminadito para que cuando venga la price tag nos dé cuánto. Acércate un momentico, te voy a mostrar cuánta platica es. 56,376. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Adivina qué. Este inversionista, vamos a comprar otra casa y con la plata del banco y le damos velocidad al dinero. Así podemos comprar 3 a 4 casas al año. Oye, tú la tienes fácil. Por favor, pellízcate. Invierte en bienes raíces, güey.